Hola, muy buenos días. Muy buenos días tengan todos mis hermanos. ¿Cómo les va el día de hoy? Bienvenido a esta nueva enseñanza bíblica que vamos a llevar a cabo. Aquí un saludo de parte de mi familia, mi esposa Lupita y un servidor. Les mandamos un cordial saludo, un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Gracias por estar en este momento, en este lugar, aquí, Señor. Cierre sus ojos tantito, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por este precioso tiempo, por este momento, Padre, en que tu palabra sale de mi boca, Señor, guiada por tu Santo Espíritu. Gracias te doy porque va a entrar de bendición, va a ser como espada de doble filo a esos corazones, Señor, que tanto te anhelan, que tanto te desean. Gracias porque tú llevas esta palabra a esas personas y a esos corazones que en estos momentos la van a retener y la van a guardar. Muy bien, mis hermanos, hoy vamos a hablar de Mateo capítulo 21, verso 28. Es la parábola de los dos hijos. Vaya conmigo a Mateo capítulo 21, verso 28. La bendita y santa palabra del Señor dice así: Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, ¿no os arrepentéis después para creerle? Señor, te damos gracias por esta preciosa palabra. Mira, mi querido hermano, lo primero que tengo que decirle a usted es que hay que aclarar lo que es una parábola. Para todos aquellos hermanos que están empezando a leer la Biblia, una parábola viene de la letra griega, parábole o parábolo. Parábole o parábolo significa poner poner una cosa al lado de la otra, con el propósito de compararla, ponerla de lado. O sea, consiste la parábola en eh, un relato humano, un relato de la naturaleza, hacia a una enseñanza espiritual. Es la lección que vale. Jesús utilizaba estas parábolas porque eran muy fáciles de darlo a comprender a la gente que no era letrada, a la gente que no estudiaba, a la gente que eh, era sin letra, sin conocimiento. Y a través de la parábola podía hacer que su enseñanza cayera y se entendiera a toda la gente, a toda la gente. Es importante que se entienda la analogía para poder aprender la enseñanza. Es un relato terrenal con un significado espiritual. Y es lo que quería Jesús, que toda la gente lo entendiera de una manera tan sencilla, utilizando las situaciones del campo, de la tierra, de las semillas, de situaciones de la naturaleza o del hombre que todo mundo hacía. Esta parábola es diferente a la fábula, porque la fábula es una ficción, un mito, una leyenda, un cuento, un rumor, una patraña, un chisme, una falsedad, completamente distinto a una fábula. Bien, dándote a conocer estas dos diferencias entre la parábola y la fábula, vamos a entrar de lleno a lo que es la parábola que acabamos de leer. Dice: pero ¿qué os parece? Aquí le está hablando Jesús, hermano, le está hablando a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo que se habían acercado a él y que le habían preguntado:
que con qué autoridad hacía estas cosas y quién le dio esa autoridad. O sea, ancianos y sacerdotes del pueblo venían a cuestionarlo, venían a preguntarle que con qué autoridad hacía estas cosas y quién le había dado la autoridad, porque ellos se creían la autoridad. Ellos se creían la máxima autoridad allá y no habían sido tomados en cuenta. Bueno, aquí en esta parábola, queridos hermanos, queridas hermanas, le dice, hay dos tipos, tenemos que diferenciar que Jesús se refiere a dos tipos de hijos. Usted lo está viendo, al primero que le dice, ve, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él, dijo, no quiero ir, pero después arrepentido fue. Y el otro dice que le dijo lo mismo y le dijo, sí, Señor, voy, y no fue. Entonces Jesús le preguntó, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y ellos dijeron, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos, las rameras, van delante de vosotros al reino de Dios. Quiero ir desglosándote esta parábola. Primero hay que entender que existen dos hijos. Los que no se han arrepentido y no conocen la palabra de Dios, como los publicanos y las rameras, y los que ya conocen de la palabra y no se arrepienten. Está hablando de dos tipos de grupos de personas. Él lo hace en singular, pero realmente se considera en plural porque está hablando de las rameras y está hablando de los publicanos. Te estoy hablando que Jesús está poniendo a dos tipos de personas que eran terriblemente odiadas por los fariseos, por los saduceos, por los escribas, porque era la gente más pecadora, era la gente más terrible en aquella época y en esta época también. El primer hijo, Jesús lo dice, los publicanos y las rameras. Los publicanos, hermanos, los publicanos eran lo más vil en aquella época. Eran los cobradores de impuestos, eran los que eran odiados por todo el pueblo por utilizar todas las formas de engañar, de chantajear, de extorsionar, de la avaricia, con tal de que se beneficiaran ellos. Cobraban los impuestos para Roma, pero también ellos hacían de las suyas con toda la gente. Y bueno, las prostitutas era lo más vil, la gente más mal vista, aquellas que no respetaban nada y se iban con cualquier hombre por algunas monedas. A ver, si nos vamos a Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9, váyase usted conmigo a Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, Jesús le está diciendo a toda la gente, a todos estos hermanos, a todas estas personas, a todos estos hijos, que no entrarán en el reino de Dios. Pero ahí, en esta parábola, existe una gran promesa que lo está diciendo ahí nuestro Señor Jesucristo. Esta poderosa promesa dice que estos hijos rebeldes, porque hay una rebeldía, todas estas personas tienen una gran rebeldía, una gran rebeldía que cuando se les habla de Dios, cuando se les habla de la palabra de Dios, ellos dicen, no quiero nada, no me digas nada, no quiero saber nada de Dios. Entonces, pero tienen una promesa muy grande. Esta promesa dice que entrarán en el reino de Dios mucho antes que los que conocen la palabra de Dios, de los letrados del Evangelio. Porque Jesús le dice, no voy
le dijo al primero, no voy, o sea, la rebeldía, pero después se arrepintió y fue. Tú que me estás escuchando y que no quieres escuchar, tú que me estás viendo y no quieres ver, para ti es la palabra, para ti es la palabra. Si tú estás ahí dentro de esa lista que dice en Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 en adelante, quiero decirte que para ti es la palabra. Pero dice ahí el Señor Jesucristo está diciendo que tú tienes una gran promesa. La promesa es que vas a entrar primero al reino de Dios, primero antes que muchos fariseos, que muchos saduceos, que muchos escribas, ¿sí? Que muchos publicanos que se encuentran actualmente. Hay mucha gente farisea, ¿sí? Que lee mucho la palabra del Señor. Mucho saduceo que lee mucho, que conoce la palabra del Señor. Mucho escriba que está escribiendo la palabra del Señor. ¿Sí? Hay mucha gente farisea, eh, mucha gente saducea, mucha gente escribas, publicanos. ¿Sabes quiénes eran los publicanos? Los que hoy son esa gente que se dedica a extorsionar, a matar, a robar, a tomar lo que no es suyo. Esas, esas, esa gente que se dedica, como los zetas, como la gente que se dedica a tomar cosas. Así eran los publicanos, hermano querido. Pero ve cómo dice el Señor que ellos entrarán delante de Dios, porque a pesar de que son rebeldes, ¿sí? Después se arrepienten. Y dice la promesa que van a entrar primero delante de los que conocen la palabra, de los que saben de la palabra, de los que andan en la palabra. Y yo te quiero decir que hay mucho fariseo, mucho saduceo, mucho escriba, muchos esenios acá en el reino de Dios. Por eso yo te quiero decir a ti, que has escuchado, que escuchas la palabra, que no la quieres escuchar, pero que la estás escuchando, que no quieres ver, pero que estás viendo. Dice la palabra de Dios, como lo venimos repitiendo anteriormente. Arrepiéntete de tus pecados, conviértete en hijo de Dios y bautízate en sumersión para que entres al reino de Dios. Tú eres uno de los primeros que va a entrar. Tú eres uno de los primeros que va a estar adelante de los escribas, adelante de los saduceos, adelante de los fariseos, adelante de los esenios que actualmente existen en muchas congregaciones. Bien, te quiero decir algo, hermano querido. Tú que te encuentras en la lista de lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 6, verso 9, te voy a dar unos ejemplos. María Magdalena fue encontrada en el lecho y fue llevada por el pueblo afuera para apedrearla. María Magdalena iba a ser apedreada. Era una prostituta, una ramera. Y después fue una seguidora de Jesús. Una ferviente seguidora de Cristo. Andaba con él junto con los discípulos. Donde él andaba, ahí andaba María Magdalena. Si tú eres una María Magdalena, a ti te estoy hablando. Si tú estás fornicando, acostándote y no estás casado, cásate. Si tú estás adulterando, si eres un hombre casado, una mujer casada y estás acostándote con otras personas, estás en adulterio. Y si eres borracho, si eres afeminado, los que se echan con varones, los ladrones, los ávaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores, si tú eres uno de ellos, créeme que para ti es este mensaje. Este mensaje porque tú eres el primer hijo de Dios. Ese que es rebelde, que le dijo inmediatamente al Señor, no voy, pero después se arrepintió y fue. Ese rebelde que eres en este momento, finalmente Dios te va a encontrar. Quiero comentarte algo, te lo voy a mandar después en YouTube o ahí en Facebook. Me conmueve una historia de un muchacho que estando en la preparatoria
y entró a la cátedra de teología, no quería saber nada de Dios. Era rebelde, venía con su pelo largo, todo pintado, bueno, la persona, el maestro, inmediatamente lo catalogó que era rebelde. Y siempre lo cuestionaba y siempre le decía que él no creía, que no creía en Dios, que Dios no existía. Pero dice además, yo nunca voy a buscar a Dios, decía él. Pero el maestro le dice, tú no lo vas a buscar, pero yo te aseguro que Dios sí te va a buscar y te va a encontrar, porque Él tiene planes para ti. Por eso yo te digo ahorita, no seas rebelde, no seas ese niño. ¿Has visto un niño que está jugando, un niño rebelde que está jugando y de repente te le acercas y le dices, oye, quiero jugar contigo, ¿me permites jugar contigo? Te dice, no. Y tú vuelves a insistir y te dice, te dije que no quiero que juegues conmigo. Entonces, así muchos de ustedes que están en esta situación son rebeldía, pero dicen el Señor que ustedes entrarán primero en el reino de Dios, adelante de mucha gente que está leyendo la palabra, que conoce la palabra, que anda en la palabra, pero que no se han arrepentido. María Magdalena, Saulo de Tarso, asesino de cristianos, Nicodemo, maestro de la ley, José de Arimatea, la Rajat la ramera, en Jericó, Josué capítulo 2, verso 1. Gente, hermano, rebeldes que no querían conocer al Señor, pero que Dios tiene promesas para cada uno de ustedes. Yo te aseguro, yo sé que muchos de ustedes son así por alguna circunstancia de la vida, por alguna situación. Hay con sus padres, hay con sus hermanos, hay donde están viviendo, hay donde donde nacieron. Algo sucedió para que ustedes se comportaran o sean de esa manera, ¿sí? De esa manera. Yo creo, mi querido hermano, que tú necesitas tratamiento, que tú necesitas ese tratamiento especial, pero no de médico, no de psicólogo, sino un tratamiento especial de Dios. Dios te está hablando a tu corazón, Dios te está hablando a ti que te gusta tomar, que te gusta fornicar, que te gusta ser adúltero. Termino con esto que dice en la parte final de esta parábola, que dice, porque vino a vosotros Juan, le estaba diciendo Jesús, hermano, a los ancianos, a los principales del pueblo, no se lo estaba diciendo a cualquier persona, y se los estaba diciendo, ¿sabes por qué? Porque los fariseos, saduceos, los escribas, hermano, eran muy hipócritas, conocían mucho de la palabra de Dios, pero eran muy hipócritas. Les decía hipócritas, eh, tumbas blanqueadas, porque usted va a una tumba, está gordita por dentro, pero por dentro está hedionda, apesta, huesos secos, pudrición. Eso es lo que les quería decir y se los decía Jesús ahí constantemente a los fariseos principalmente. Se lo estaba diciendo a la gente letrada, a la gente que conocía. Vea lo que dice para terminar. Porque vino a vosotros Juan el Bautista, se lo estaba diciendo a ellos, y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Tú créele a Jesús. Para ti es la palabra del Señor. Sí, créele al Señor. Dice, porque los publicanos y las rameras le creyeron, pero ustedes viendo no se arrepintieron y después no le creyeron. Mucha gente, hermano, saben de Dios, ¿sí? Creen en Dios, ¿sí? Pero el diablo también cree en Dios. Dice que el diablo cree en Dios y tiembla, ¿sí? Entonces, hay que creer, hay que tener un arrepentimiento genuino y hay que creerle a la palabra del Señor. Entonces, en el lenguaje actual,
Y otra versión dice, pues vino Juan el Bautista y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir. Se lo estaba diciendo a los ancianos. Les dijo Juan cómo deberían de vivir, pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos, las prostitutas, sí le creyeron. Y aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creer y arrepentirse de sus pecados. ¿Sabes por qué? Porque ellos ya se creían eruditos, sabios, que nadie les podía decir nada, que nadie los podía tocar. Era el ego, era la soberbia en su máxima expresión. Derrumba esa soberbia, derrumba todo eso, ese engaño que te tiene el enemigo ahí en tu pensamiento atrapado. Derrumba la soberbia, humíllate ante el Señor. Cree lo que te estoy diciendo. Es palabra de Dios, no es palabra mía, sino es palabra del Señor. Ahí en Mateo capítulo 21, verso 28. Tú eres el hijo primero, rebelde, pero que se arrepiente, que cree a la palabra de Dios. Y la promesa es para ti. Para ti es la promesa. Vas a entrar delante de mucha gente que presume de la palabra, que son arrogantes, fariseos, con otras gentes que no sabe de la palabra, con esos saduceos que, que andan en la palabra de Dios, pero andan como los políticos, ¿sí? Eh, prometiendo, pero no cumplen ellos. Ellos no cumplen con la palabra. Con muchos escribas que conocen mucho de la palabra, que hasta se molestan cuando le falta una coma o un tilde, pero que son muy arrogantes, ¿sí? Que son, ellos se creen muy especiales. Y peor tantito como los esenios. Era un grupo, hermano querido, que se iba al desierto, que se aislaba completamente de toda la gente, de todo el pueblo, para que no se sintieran contaminados. Y ellos eran como los ermitaños. Ahí se cumplía toda la regla de la palabra del Señor. Pero el Señor quiere que no te aísles, que al contrario, estés con la gente, estés con el pueblo, enseñando la bendita y santa palabra de Dios. Hablar de la palabra de Dios. Y yo te estoy profetizando a ti, te estoy diciendo que para ti es la palabra del Señor. Si tú estás dentro de la lista, ahí, créeme que solo tienes que decidirte para que tú recibas esta palabra de Dios. Es para ti, mi hermano. Ahí está, lo único que tienes que hacer es creer, no ser fariseo, saduceo, escriba, y la palabra de Dios caiga en tu vida. Yo le doy gracias a Dios porque me permite poder mandarte este mensaje, porque me permite poder hablar de su bendita y santa palabra. Y así como tú en un tiempo muy cercano vas a estar lleno del Espíritu Santo y vas a poder predicar el Evangelio. No tú, sino que el Espíritu Santo va a guiar tu vida para que mucha gente se convierta. Solamente la palabra de Dios transforma. Solamente la palabra de Dios y el Espíritu Santo hacen ese cambio que tanto y tanto necesitamos. Gracias le doy al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta palabra que cae en tu corazón. Gracias le doy al Señor por tu vida. Gracias le doy al Señor porque sé que aunque no quieres escuchar, me estás escuchando. Porque sé que aunque no quieres ver, me estás viendo para que caiga en tu corazón esta palabra. Gracias, Padre. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos y de cada uno de aquellos que no se han convertido, porque sé que hay una promesa grande y sé que yo lo voy a ver con mis ojos.
a mucha gente convertida a través de esta palabra, a través de este video, mucha gente convertida siendo verdaderos hacedores de la palabra, estando y viviendo en espíritu y en verdad, porque eso es lo que quiere el Señor. El reino de Dios es espíritu y es verdad. Bendigo tu vida, la de tu familia, y le doy gracias a Dios por este momento. Nos vemos para la próxima.